Ella estaba sentada al fondo de la sala del tribunal, con un trapeador en la mano, mientras se desarrollaba el juicio. Nadie la miró nunca, era solo otra trabajadora invisible con uniforme de la Marina. Pero cuando el fiscal desmenuzó el historial militar del acusado, algo cambió en sus ojos. El sargento Caldwell no era quien decían ser. Ella sabía la verdad sobre esa noche. Ella había estado allí. Cuando el juez se disponía a dar su veredicto, 5 palabras silenciosas escaparon de sus labios. Serví con él. La sala del tribunal se quedó congelada. Luego, desde la última fila, un hombre mayor con un traje impecable se puso de pie. Un general con secretos que nadie esperaba. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, considera suscribirte. Compartimos historias de coraje, redención y los héroes silenciosos que cambian vidas cuando finalmente hablan. Tasia Reeves se movía por los relucientes pasillos de mármol del Palacio de Justicia del Condado de Bartlett con practicada eficiencia. Su uniforme de mantenimiento de la Marina se fundía con el fondo de trajes de poder y togas judiciales. A sus 42 años, dominaba el arte de la invisibilidad. Mirada baja, movimientos económicos y voz raramente escuchada. El Palacio de Justicia vibraba con su ritmo habitual. Los abogados pasaban apresurados con informes manchados de café, los empleados trasladaban el papeleo y las familias esperaban ansiosamente en duros bancos de madera. Nadie se dio cuenta de que Tasia vaciaba los botes de basura o limpiaba las fuentes de agua. Nadie la vio detenerse de vez en cuando para observar los procedimientos a través de las puertas de la sala del tribunal. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largos rectángulos sobre el suelo pulido. Tasia revisó su carrito en busca de suministros antes de comenzar sus rondas. Toallas de papel, spray desinfectante, limpiador de vidrios, bolsas de basura nuevas. La rutina era reconfortante en su previsibilidad. 7 años en ese trabajo le habían enseñado cada rincón del edificio, cada horario, cada rostro que pertenecía allí y los que no. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un texto de su hijo, Ellen. No olvides que tengo práctica de debate después de la escuela. A casa a las 6. Ella sonrió y escribió una respuesta rápida. Ellen tenía ahora 16 años, alta y pensativa, con sus mismos ojos oscuros pero con la mandíbula fuerte de su padre. El mismo padre que se fue cuando Ellen tenía 4 años, incapaz de soportar lo que él llamaba el silencio. Las cosas de las que no quería hablar, las pesadillas que no quería explicar. Hoy algo cambió. La sala 3 del tribunal estaba abarrotada desde la mañana. Un caso de alto perfil que involucra al sargento Emory Caldwell había atraído la atención de los medios. Tasia escuchó fragmentos mientras limpiaba cerca. Es vergonzoso lo que hizo, abandonar su puesto de esa manera. Están haciendo de él un ejemplo. Esto es lo que es. Los militares presionan para que se aplique la pena máxima. 10 años mínimo. Ella aminoró sus movimientos, con el oído atento a la conversación entre 2 periodistas apoyados contra la pared. Ayer entrevisté a su esposa, dijo la más joven, mientras revisaba algo en su teléfono. Ella jura que él estaba siguiendo órdenes esa noche. El periodista mayor resopló. Todos dicen eso, pero la fiscalía tiene 3 testigos que dicen lo contrario. Tasia pasó junto a ellos con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando el juez Hargrove pidió un receso para el almuerzo, ella se deslizó a la sala vacía para limpiar. Ella estudió la mesa del acusado con un interés inusual. Entre los blocs de notas había una fotografía. Una unidad militar con uniforme de desierto posa frente a un helicóptero. Su mano temblaba ligeramente mientras sacudía el polvo a su alrededor. El fiscal regresó temprano, sin apenas reconocer su presencia. Asegúrate de meterte debajo de las mesas, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Alguien derramó café esta mañana. Tasia asintió en silencio, pero sus ojos se detuvieron en la fotografía por un momento demasiado largo. Una cadena montañosa familiar al fondo,
el contorno inconfundible de un helicóptero Chinook y rostros, algunos que casi podía identificar si se permitía recordarlos. Ella se alejó rápidamente, concentrándose en la mancha de café. El fiscal, Jeff, estuvo acompañado por un oficial militar en uniforme de gala. Sus voces se escucharon a través de la sala vacía. «Tenemos esto bajo control», dijo Jeff mientras guardaba papeles en su maletín. «El testimonio de Frel será el clavo en el ataúd». «Bien», respondió el oficial. «La secretaria quiere que esto quede bien resuelto. Sin cabos sueltos. ¿Qué pasa con la solicitud de la defensa sobre el registro de comunicaciones?» «Denegado por razones de seguridad nacional». El tono del oficial era plano. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Tasia mantuvo la cabeza gacha, limpiando repetidamente la misma mancha en el suelo hasta que trasladaron su conversación a otra parte. Cuando se fueron, ella se puso de pie, sintiendo una tensión familiar entre sus omóplatos. La misma tensión que había sentido años atrás al tomar decisiones que podían costar vidas. Esa noche, Tasia estaba sentada en la modesta mesa de su cocina con su computadora portátil abierta. Ellen estaba haciendo la tarea en su habitación, con la música sonando suavemente a través de la puerta cerrada. Escribió Juicio de Emory Caldwell en la barra de búsqueda. Aparecieron artículos uno tras otro, la mayoría describiendo la misma imagen. Un soldado condecorado acusado de abandonar su puesto durante una misión crítica, lo que provocó bajas. Una fotografía le llamó la atención. Caldwell sale del juzgado con la cabeza gacha y una mujer sujetándole el brazo. Algo en su postura hablaba de dignidad bajo presión. Ella conocía esa postura. Tasia cerró la computadora portátil y buscó el cajón inferior del armario de la cocina, el que rara vez abría. Dentro había una pequeña caja de madera. Sus dedos dudaron sobre la tapa antes de abrirla para revelar una bandera estadounidense doblada, un corazón púrpura de metal y una tarjeta de identificación descolorida con su yo más joven mirándola fijamente. Teniente Comandante Tasia Reeves, Marina de los CEU. Cerró la caja rápidamente cuando escuchó que la puerta de Elliot se abría. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Su cabello oscuro se estaba volviendo demasiado largo y le caía sobre los ojos. «Solo estoy cansada», dijo sonriendo. «Día ajetreado en el juzgado. Algo interesante». Consideró contarle sobre el juicio, sobre por qué le molestaba, pero el hábito del silencio estaba demasiado arraigado. «No realmente, solo lo habitual». A la mañana siguiente, Tasia llegó al trabajo 30 minutos antes. Ella quería escuchar las declaraciones de apertura. Al entrar a la sala 3, tomó asiento en la última fila, un rostro más en la creciente multitud. El juez Hargrove entró y el alguacil llamó al orden al tribunal. Caldwell entró con un traje oscuro que le quedaba ligeramente suelto. Tenía el aspecto delgado y endurecido de alguien que alguna vez había sido mucho más fuerte. El fiscal Jeff se levantó para su declaración inaugural, y su voz resonó con convicción practicada. El sargento de personal Emory Caldwell tenía un trabajo en la noche del 14 de mayo de 2019. Un trabajo para mantener la seguridad de las comunicaciones en la posición alfa durante la operación Sable Arrow. En cambio, damas y caballeros, abandonó su puesto durante un periodo crítico de 47 minutos. En esos 47 minutos, los insurgentes traspasaron el perímetro que se suponía debía vigilar. 3 soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos. Uno casi murió, todo porque Caldwell no estaba donde se le ordenó estar. Los dedos de Tasia se curvaron alrededor del borde del banco de madera. Su respiración se mantuvo constante, pero algo frío se instaló en su estómago. La abogada defensora, Lourdes Mendoza, era joven y seria con su traje azul marino. Su apertura parecía débil en comparación. El sargento Caldwell sirvió a su país con distinción durante 14 años. La noche en cuestión, siguió las órdenes tal como las entendió.
La fiscalía no puede probar lo contrario porque el sargento Caldwell hizo exactamente lo que fue entrenado para hacer. Responder a las condiciones cambiantes del campo de batalla según lo indiquen sus superiores. El segundo día del ensayo contó con la presencia de expertos técnicos que explicaron los protocolos de comunicación y las estructuras de la cadena de mando. Tasia escuchaba mientras pulía los accesorios de bronce afuera de la sala del tribunal, absorbiendo el testimonio que se filtraba a través de las puertas abiertas. Tercer día de juicio y la tensión llenó la sala 3. La fiscalía presentó a su testigo estrella, el mayor Dominique Frel, quien testificó sobre el supuesto abandono de su puesto por parte de Caldwell durante la operación Sable Arrow, dejando a sus compañeros soldados vulnerables al fuego enemigo. El sargento Caldwell recibió órdenes directas de mantener su posición. Frel testificó con voz clara y segura. En cambio, desapareció durante 47 minutos. Cuando regresó, 3 soldados presentaban heridas que podrían haberse evitado con su presencia. Desde su posición cerca de la pared del fondo, Tasia agarró su carrito de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro permaneció impasible, pero algo brilló en sus ojos. Reconoció a Frel, más joven en su memoria, pero inconfundible. Había estado allí, pero no donde decía estar, no donde importaba. El abogado defensor Lourdes Mendoza luchó contra la narrativa de la fiscalía. Su interrogatorio pareció ineficaz ante el pulido testimonio de Frel. Mayor Frel, ¿dónde se encontraba usted durante el tiempo en cuestión? En el puesto de mando Bravo, aproximadamente a 2 kilómetros de la posición de Caldwell. Entonces, ¿usted no vio personalmente al sargento Caldwell dejar su puesto? Recibí informes de los equipos de tierra y monitoreé la brecha de comunicaciones. Su ausencia quedó bien documentada. Mendoza presionó aún más. ¿Intentó comunicarse con el sargento Caldwell durante este tiempo? Se realizaron múltiples intentos. Él no respondió. En la galería, varios oficiales uniformados observaban con expresión severa mientras los periodistas tomaban notas. El pecho de Tsia se apretó. Ella sabía por qué Caldwell no había respondido. Ella sabía exactamente dónde había estado. Durante el descanso de la tarde, Tasia limpió los baños, donde escuchó a 2 oficiales militares hablando en voz baja junto a los lavabos. Se quedaron en silencio cuando ella entró. Luego reanudaron la conversación cuando aparentemente decidieron que ella no tenía importancia. Caldwell debería haber aceptado el trato, dijo el más alto, ajustándose la corbata. No importa. El Pentágono quiere enterrar esto rápidamente. ¿Qué pasa con el registro de comunicaciones faltante? El oficial más bajo parecía preocupado. Clasificado. El tribunal nunca lo verá. Una pausa. Y nadie más lo hará. Facia mantuvo sus ojos fijos en el dispensador de toallas de papel que estaba rellenando. Sus movimientos son pausados y pausados. Cuando se fueron, ella se apoyó contra la pared y cerró los ojos brevemente. El registro de comunicaciones que falta. Por supuesto que faltaba. Lo hubiera demostrado todo. Más tarde, cuando se reanudó el testimonio, sucedió algo inesperado. Cuando Caldwell finalmente subió al estrado, Tasia dejó de trapear. Por primera vez, ella lo miró directamente a la cara. Los años habían grabado líneas alrededor de sus ojos y boca. Su cabello se había vuelto gris en las sienes, pero ahora lo reconoció con absoluta certeza. Seguí órdenes, insistió Caldwell con voz entrecortada. Alguien con mayor autoridad me ordenó mudarme. Y aunque no existe constancia de tales órdenes, respondió sin problemas el fiscal. Nadie ha corroborado tu historia. Los ojos de Caldwell recorrieron la sala del tribunal, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera recordarlo. Su mirada pasó sobre Tasia sin reconocerla. ¿Cómo pudo reconocerla? Esa noche solo habían hablado por radio, voz a voz en la oscuridad. Al fondo de la sala del tribunal, la mano de Tasia se apretó alrededor del mango de su trapeador. Una cicatriz apenas perceptible a lo largo de su mandíbula parecía más pronunciada cuando apretaba los dientes.
La cicatriz era su recuerdo de aquella noche, la noche en la que todo cambió. Al finalizar el día, un señor mayor, vestido de civil, pero con inconfundible porte militar, entró en la sala del tribunal. El general retirado Atticus Blackwood tomó asiento en la última fila. Los ojos de Tasia se abrieron ligeramente en señal de reconocimiento. No lo había visto en persona en 8 años, desde su ceremonia de baja médica, donde le colocó el corazón púrpura en su uniforme y le susurró: «Algunas batallas no se pueden librar al aire libre. Teniente comandante, recuerde su juramento». Ella lo había recordado. Durante 8 largos años mantuvo silencio, construyó una nueva vida y crió a su hijo sola. Se había vuelto invisible por elección, por necesidad. Pero al ver a Caldwell en el estrado, viendo la verdad distorsionada, algo cambió dentro de ella. El peso del silencio de repente parecía más pesado que el riesgo de hablar. Esa noche no pudo dormir. Ella se sentó nuevamente a la mesa de la cocina, con la caja de madera abierta ante ella. Esta vez, metió la mano debajo de la bandera y el metal hasta encontrar la pequeña unidad flash pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la caja. Seguro, lo llamó ella cuando lo creó. Protección. Ella nunca tuvo intención de usarlo. Ellen la encontró allí al amanecer, todavía mirando la memoria USB. «Mamá, ¿has estado despierta toda la noche?» Ella miró a su hijo y vio el hombre en el que se estaba convirtiendo. «Tengo que tomar una decisión difícil hoy». «¿Acerca de?» Él se sentó frente a ella con preocupación en sus ojos. Lacia respiró profundamente. «¿Sobre quién soy? ¿Quién he sido?» «Eres mi mamá. Eres la señora de la limpieza del juzgado que nunca se pierde mis torneos de debate». Él sonrió, pero su expresión era confusa. «Antes de eso», dijo en voz baja. «Delante de ti», le dijo entonces, «no todo, pero suficiente. Sobre servir a su país, sobre las operaciones clasificadas, sobre la lesión que terminó con su carrera y la devolvió a la vida civil con instrucciones de nunca hablar de ciertas cosas». Ella no le contó acerca de la noche que la atormentaba. La noche por la que el sargento Caldwell estaba siendo juzgado. Cuando terminó, Ellen se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de ella. «¿Qué vas a hacer?» Ella miró la unidad flash. Lo que debería haber hecho hace años. Llegó el último día del juicio. El juez Hargrove se preparó para emitir su fallo después de los argumentos finales que habían retratado a Caldwell como una desgracia para su uniforme. El fiscal se puso de pie triunfante mientras la defensa parecía derrotada. Tasia había llegado antes de lo habitual, vistiendo su uniforme de mantenimiento, pero con algo diferente en su porte. Ella había dejado su carrito de limpieza en el armario de suministros. Hoy ya no se escondería detrás de ello. Antes de dictar sentencia, anunció el juez Hargrove, ajustándose las gafas. ¿Alguien más desea dirigirse al tribunal? La sala del tribunal permaneció en silencio. Tasia sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. Sus palmas estaban húmedas. El momento se prolongó y cada segundo era una oportunidad que se escapaba. Pensó en las palabras de él en esa mañana. «Haz lo que tengas que hacer, mamá. Estaré bien». Entonces, con una claridad que la sorprendió incluso a ella, una voz suave habló desde atrás. «Serví con él». Todas las cabezas se giraron. Tasia se mantuvo perfectamente erguida, con las manos entrelazadas frente a ella para ocultar su temblor. «Disculpe». El juez Hargrove miró por encima de sus gafas. «Serví con el sargento Caldwell», repitió Tasia, ahora más fuerte. «Mi nombre es Teniente Comandante Tasia Reeves, Unidad de Comunicaciones Especiales de la Armada de los Estados Unidos. Estuve allí durante la Operación Flecha Sable». El fiscal se puso de pie de un salto. «Su señoría, esto es sumamente irregular. Esta mujer es conserje de un juzgado». «Soy conserje de un juzgado», coincidió Tasia, y su voz fue tomando fuerza. «Y antes de eso, era especialista en comunicaciones navales con autorización de alto secreto».
La noche en cuestión, transmití personalmente las órdenes al sargento Caldwell para que reubicara su puesto. Esas órdenes vinieron directamente de la central de comando y se omitieron deliberadamente del registro oficial. La sala estalló en murmullos. Caldwell se giró en su asiento, mirando a Tasia con una mirada de reconocimiento en los ojos. «Silencio», ordenó el juez Hargrove, golpeando su mazo. «Señora, si lo que dice es cierto, ¿por qué se presenta ahora?» Tasia respiró hondo. «Porque firmé un acuerdo de confidencialidad como parte de mi baja médica. Porque tengo un hijo que mantener. Porque hablar de operaciones clasificadas conlleva sanciones que no podría permitirme afrontar». Hizo una pausa. «Pero no puedo permitir que condenen a un inocente por seguir las órdenes que le transmití personalmente». El fiscal estaba consultando urgentemente con sus asesores militares. «Su señoría, no tenemos constancia de que el teniente comandante Reeves haya participado en esta operación. Revisen los registros del hospital. Desde el campamento Bastión el 15 de mayo de 2019. Tasia respondió con calma. «Me encontrarán allí con una herida de metralla en la mandíbula y el cuello. El mismo ataque que hirió a los 3 soldados que el sargento Caldwell está acusado de abandonar». Antes de que el fiscal pudiera responder, un movimiento al fondo de la sala atrajo todas las miradas. El general Atticus Blackwood se puso lentamente de pie, con su rostro curtido y solemne. «Su señoría», dijo, con una voz que exigía atención inmediata. «Solicito permiso para acercarme al estrado». El juez asintió, atónito. Al acercarse Blackwood, hizo algo inesperado. Se detuvo ante Tasia y le hizo un saludo militar perfecto. «La teniente comandante Reeves era una de nuestras mejores especialistas en comunicación», anunció al tribunal. «Hasta que resultó herida durante una operación clasificada y recibió una baja honorable con la condición de silencio absoluto sobre ciertas misiones». Tasia le devolvió el saludo, recuperando la memoria a pesar de los años transcurridos. Blackwood se giró hacia el juez. «Yo era el oficial al mando que impartía esas órdenes a Caldwell a través de la teniente comandante Reeves, y estoy aquí para aclarar las cosas, cueste lo que cueste». De su maletín, sacó un archivo sellado. «Este es el registro de comunicaciones clasificadas que prueba todo lo que Caldwell ha afirmado. Lo he presentado con gran riesgo personal porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo sacrifican a un soldado inocente para proteger carreras políticas». El fiscal se puso de pie de nuevo. «El general Blackwood está retirado, su señoría. No tiene autoridad para desclasificar esos documentos». «Soy muy consciente de mi situación, abogado», respondió Blackwood con frialdad. «También soy consciente de que este juicio se basa en una tergiversación deliberada de los hechos. Hechos que conozco personalmente porque di las órdenes en cuestión». El juez Hargrove miró alternativamente al general y al fiscal, luego a Tasia, todavía de pie, con su uniforme de conserje. «Este tribunal hará un receso de 1 hora mientras reviso esta nueva información y determino cómo proceder». Al vaciarse la sala, Tasia se encontró cara a cara con Emory Caldwell por primera vez. «Usted era la voz en la radio», dijo en voz baja. «Hecho 7», asintió Tasia. «Esa era mi señal de llamada. Me dijeron que no existías». Su voz sonaba áspera por la emoción. «Que había imaginado las órdenes». «Existí», respondió Tasia. «Todavía existo». Un oficial del tribunal los interrumpió y les pidió que pasaran a una sala de conferencias. La hora siguiente transcurrió entre preguntas, documentos y llamadas a Washington. El general Blackwood presentó el historial de servicio de Tasia, confirmando su identidad y función. El fiscal recibió múltiples llamadas a su celular, y cada vez salía para hablar en voz baja. Cuando el tribunal se reanudó, la energía había cambiado drásticamente. Los oficiales militares que habían estado observando desde la galería estaban notablemente ausentes. La confianza del fiscal se había evaporado. «A la luz de nuevas pruebas», anunció el juez Hargrove.
El tribunal escuchará testimonio adicional del teniente comandante Reeves y del general Blackwood. Tasia prestó juramento. El juramento le resultaba familiar a pesar de los años transcurridos desde la última vez que lo había pronunciado. Desde el estrado de los testigos, podía ver toda la sala, incluida Ellen, que había entrado sigilosamente durante el receso. Él le dedicó un gesto de aliento. Teniente comandante, por favor, explique su papel en la operación Flecha de Sable, pidió el abogado defensor. Tasia habló con claridad, recuperando su entrenamiento. Estaba destinada en el centro de comunicaciones, coordinando las unidades terrestres y el mando. A las 22:13 horas del 14 de mayo de 2019, recibí órdenes directas del general Blackwood para instruir al sargento Caldwell a trasladarse de la posición Alfa a la posición Delta. ¿Por qué le ordenaron mudarse? La inteligencia había indicado una posible emboscada en Alfa. Habíamos interceptado comunicaciones que sugerían que el enemigo conocía nuestras posiciones. La orden era reubicar silenciosamente al personal clave sin alertar al enemigo de que habíamos roto su código de comunicaciones. ¿Y usted registró estas órdenes en el registro oficial? No, admitió Tasia. Me indicaron que utilizara el canal seguro que no formaba parte del registro estándar. Esta era una práctica común para decisiones tácticas sensibles que podrían comprometer fuentes de inteligencia si se documentaban. El fiscal se acercó para realizar el interrogatorio y su confianza anterior dio paso a la cautela. Señora Reeves, ¿por qué debería el tribunal creer su relato después de 8 años de silencio? Teniente comandante Reeves, corrigió suavemente. Y deberías creerme porque no tengo nada que ganar y todo que perder si doy un paso al frente. Mis beneficios de baja, mi empleo actual, posiblemente incluso mi libertad dada la naturaleza clasificada de lo que estoy revelando. Afirmó haber transmitido órdenes para trasladar al sargento Caldwell desde la posición Alfa. ¿Por qué entonces 3 soldados resultaron heridos en esa misma posición? Tasia lo miró fijamente. Porque el ataque se produjo antes de lo previsto por los servicios de inteligencia. Al sargento Caldwell se le había ordenado moverse él y el equipo de comunicaciones. Estaba previsto que los demás soldados se trasladaran en la segunda oleada 10 minutos más tarde. Cuando comenzó el ataque, el sargento Caldwell ya estaba en camino a Delta según lo ordenado. ¿Y dónde estabas durante ese ataque? Había abandonado el centro de comunicaciones para entregar físicamente códigos de cifrado actualizados a la posición Alfa. El procedimiento estándar exigía la entrega manual de nuevos códigos después de cualquier sospecha de violación de las comunicaciones. Llegué justo cuando comenzó el ataque. Así es como recibí mis heridas. Las preguntas del fiscal continuaron, intentando encontrar inconsistencias en su relato. Pero el recuerdo de Tasia de esa noche quedó grabado con perfecto detalle. Fue la noche que lo cambió todo. La noche que había repetido en su mente incontables veces durante las horas de insomnio. Cuando el general Blackwood subió al estrado, su testimonio corroboró todo lo que ella había dicho. Explicó la complicada política detrás de la operación, como ciertos elementos dentro de la inteligencia militar habían presionado para que se implementara una estrategia con la que él no estaba de acuerdo. Cuando la operación salió mal, hubo una presión inmediata para encontrar un chivo expiatorio. Blackwood testificó. El sargento Caldwell era conveniente. Un suboficial de nivel medio sin conexiones políticas. Culparlo protegió carreras y políticas que deberían haber sido cuestionadas. ¿Por qué ha venido ahora, general?, preguntó el abogado defensor. Blackwood miró directamente a Caldwell. Porque he pasado los últimos 3 años en mi retiro viendo a buenos soldados pagar las consecuencias de malas decisiones tomadas por personas que nunca ven el campo de batalla. He asistido a funerales de hombres y mujeres jóvenes que murieron siguiendo órdenes de personas que luego negaron haber dado esas órdenes. Se detiene aquí. Después de ambos testimonios, el juez Hargrove llamó a los abogados al estrado para una larga discusión. El fiscal hizo varias llamadas, hablando en voz baja. Cuando finalmente el juez se dirigió nuevamente al tribunal,
Su expresión era grave. A la luz del testimonio proporcionado por el teniente comandante Reeves y el general Blackwood, y después de consultar con el Departamento de Defensa, todos los cargos contra el sargento Emory Caldwell se desestiman sin perjuicio. La sala del tribunal estalló en aplausos dispersos y conversaciones. La esposa de Caldwell sollozaba en silencio, agarrándose el brazo. El fiscal recogió sus papeles sin mirar a nadie a los ojos y abandonó rápidamente la sala. Tasia sintió una extraña ligereza al bajar del estrado de los testigos. Ellen se acercó y la envolvió con sus brazos en un fuerte abrazo. «Estoy orgulloso de ti, mamá», susurró. Por encima de su hombro, vio al general Blackwood observándolos con una expresión ilegible. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dedicó una leve inclinación de cabeza antes de verse rodeado por los periodistas. Afuera del juzgado, Tasia se encontraba de pie bajo la luz del sol, sin estar segura de lo que vendría después. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su supervisor. ¿Necesitas hablar sobre tu situación laboral? Ven a la oficina. Ella esperaba tanto. Se requirió autorización de seguridad para el personal de mantenimiento del juzgado. Su revelación en el tribunal probablemente le costaría el puesto. Mientras contemplaba esta nueva incertidumbre, Caldwell se acercó con su esposa. «Teniente comandante», dijo formalmente, extendiendo la mano. «No sé cómo agradecerte». «Tasia», corrigió ella, tomándole la mano. «Ya no estoy en la marina». «Me salvaste la vida 2 veces», dijo. «Una vez aquella noche avisándonos de la emboscada, y otra vez hoy». Su esposa la abrazó, mientras las lágrimas aún fluían. «Nuestros hijos todavía tienen a su padre gracias a ti». Mientras hablaban, un todoterreno negro se detuvo ante las escaleras del juzgado. Un hombre con traje oscuro se acercó a Tasia. «Teniente comandante Reeves. Soy el agente Foster del Departamento de Defensa. El general Blackwood me pidió que le diera esto». Él le entregó un sobre. «También me pidió comunicarle que el secretario de Defensa quisiera hablar con usted personalmente sobre lo sucedido hoy». Tasia tomó el sobre, sintiendo su peso. «Estoy en problemas. ¿Agente Foster?» La expresión del hombre se suavizó ligeramente. «No según el general». Sus palabras exactas fueron: «Dígale que el país necesita más patriotas como ella, no menos». Mientras el agente se alejaba, Tasia abrió el sobre. Dentro había una carta con membrete del Departamento de Defensa, en la que se rescindía oficialmente su acuerdo de confidencialidad respecto de la operación Sable Arrow. Debajo había una nota más pequeña escrita a mano con precisión de Blackwood. «Algunos silencios protegen a las personas equivocadas. Gracias por romper el tuyo. La secretaria le llamará mañana para hablar sobre la restitución de sus beneficios en un puesto más adecuado a sus capacidades. Ha sido invisible durante mucho tiempo, teniente comandante». Ellen leyó la nota por encima del hombro. «¿Eso significa que nos mudaremos nuevamente?» Tia miró a su hijo y vio en él la misma resiliencia que la había ayudado a superar los momentos más oscuros. «No lo sé todavía, pero lo que pase a continuación lo decidiremos juntos». Por primera vez en 8 años, Tasia se sintió visible. No como conserje de un juzgado, no como una madre soltera luchando por llegar a fin de mes, sino como ella misma, la teniente comandante Tasia Reeves, que finalmente había completado la misión que comenzó esa noche lejana en el desierto. La misión de garantizar que la verdad prevalezca. 3 semanas después del juicio, se celebró una pequeña ceremonia en el Veterans Memorial Park. El aire de la mañana traía el aroma de la hierba recién cortada y la promesa del comienzo del verano. Las banderas estadounidenses ondeaban con la suave brisa, creando un fondo de color rojo, blanco y azul contra el cielo despejado. El sargento Caldwell, ahora libre de todos los cargos, estuvo junto a la teniente comandante Tasia Reeves mientras ella recibía la restitución de sus honores militares previamente retenidos debido a preocupaciones de seguridad. Tasia se mantuvo erguida con su uniforme formal de la Marina,
que se sentía extraño y familiar al mismo tiempo contra su piel después de tantos años vistiendo overoles de mantenimiento. El peso de las medallas en su pecho no era nada comparado con el peso que se había quitado de su conciencia. Su hijo adolescente, Ellen, observaba desde la primera fila, sin apartar la mirada de su madre. La estaba viendo, realmente viéndola, quizás por primera vez. El general Blackwood, a pesar de enfrentar su propia investigación por revelar información clasificada, presidió la ceremonia. Su cabello plateado captó la luz del sol mientras se dirigía a la pequeña reunión de personal militar, periodistas y colegas del tribunal de Tassia que habían llegado para apoyar a la mujer con la que habían trabajado durante años sin conocer su pasado. Hablamos a menudo del costo del servicio, comenzó Blackwood, y su voz se oyó entre la multitud reunida. Pero rara vez se habla del coste del silencio. Hoy honramos a alguien que eligió la verdad cuando el silencio hubiera sido más fácil. Alguien que nos recordó a todos lo que realmente significa servir junto a nuestros hermanos y hermanas en armas. Mientras le colocaba de nuevo en el uniforme la estrella de bronce, la medalla que había ganado durante la operación Flecha de Sable, pero que había sido eliminada silenciosamente de su historial después de su baja, habló en voz baja solo para sus oídos. Querían que lo llevara a juicio por romper el acuerdo de confidencialidad. Les dije que renunciaría a mi comisión y haría público todo lo que sabía si lo intentaban. Sus ojos se arrugaron en las esquinas. A veces lo correcto no es lo fácil, pero siempre vale la pena hacerlo. Después de la ceremonia, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Ellen se acercó a su madre con una mezcla de orgullo y confusión persistente. Entonces, eres un héroe, dijo, tocando el borde de una de sus medallas. Todo este tiempo. Tassia meneó la cabeza. No soy un héroe, solo alguien que finalmente hizo lo que debería haber hecho hace años. ¿Por eso se fue papá? ¿Por qué no podías hablar de lo que pasó? La pregunta la tomó por sorpresa. Ellen rara vez hablaba de su padre. En parte, admitió, él quería a alguien que pudiera compartirlo todo. Yo no podía ser esa persona entonces. Y ahora solo estoy tratando de descubrir quién soy cuando ya no me esconda más. La conversación fue interrumpida por Caldwell, quien se acercó con su familia, su esposa y dos niños que parecían tener más o menos la edad de Ellen. Teniente comandante, dijo formalmente, extendiendo la mano. Tassia, lo corrigió, tomándole la mano. Ya no estoy segura de lo que soy, pero no tenemos por qué andarnos con ceremonias. Siempre serás la teniente comandante para mí, respondió con una sonrisa. La voz que me salvó la vida. Su esposa dio un paso al frente. Queremos que vengan a cenar, los dos, añadió, asintiendo hacia Ellen. Les debemos mucho más que una comida, pero es un buen punto de partida. Mientras intercambiaban información de contacto, Tassia notó a un grupo de oficiales trajeados que observaban desde lejos. El Departamento de Defensa había sido sorprendentemente complaciente tras el juicio, acelerando la restitución de sus beneficios y ofreciéndose a borrar de su expediente cualquier mención de las violaciones de confidencialidad. Pero ella sabía que no debía creer que su repentina generosidad fuera sin condiciones. Más tarde, mientras caminaban hacia el estacionamiento, Caldwell le hizo la pregunta que ella esperaba. ¿Por qué guardaste silencio tanto tiempo? Tassia miró a su hijo y luego volvió a mirar a Caldwell. Para él, necesitaba estabilidad, seguro médico, algo sencillo, y entonces se volvió más fácil ser invisible. Pero no eras invisible. Caldwell dijo, lo viste todo, esperando el momento en que más te necesitaran. Mientras caminaban juntas hacia el estacionamiento, Tassia se irguió, cambiando su uniforme de conserje por ropa de civil que, de alguna manera, ahora se parecía más a ella. El peso del silencio se había disipado. En su lugar, había algo que no había sentido en años. La certeza de que pertenecía. Esa noche, mientras Tassia preparaba la cena en su modesto apartamento, sonó su teléfono con un número desconocido de Washington D.C. Teniente Comandante Reeves. Respondió,
con el título aún extraño en la lengua después de todos estos años. Buenas noches, comandante. Soy el secretario Morales. Creo que el general Blackwood mencionó que podría llamar. Tasia casi dejó caer la cuchara de madera que sostenía. El mismísimo secretario de Defensa. Sí, señor. Lo mencionó. He revisado su expediente y las circunstancias que rodearon la operación Flecha de Sable. Una situación bastante notable. Su voz era mesurada y profesional. Me gustaría hablar sobre su futuro si está dispuesto a esa conversación. Mi futuro, señor. El departamento necesita personas con su particular combinación de experiencia e integridad, que comprenden tanto la necesidad de las operaciones clasificadas como la importancia de decir la verdad cuando fallan los sistemas. Ahora solo soy conserje de un juzgado, señor secretario. No, teniente comandante, usted nunca fue solo conserje. Ese es precisamente mi punto. Para cuando colgó, Tasia tenía las líneas generales de un nuevo puesto. Supervisión civil dentro del Departamento de Defensa, centrado en la rendición de cuentas, la ética y las operaciones clasificadas. Un puesto que aprovecharía tanto su experiencia militar como su perspectiva como alguien que había visto el sistema fallar desde dentro. ¿Quién era?, preguntó Ellen, entrando en la cocina y cogiendo una manzana del frutero. Una oferta de trabajo, creo. Revolvió la salsa de pasta distraídamente. En Washington. Ellen guardó silencio un momento, pensando, tendríamos que mudarnos. Nosotros, repitió, sintiendo una oleada de gratitud por la resiliencia de su hijo. Sí, nos mudaríamos, pero solo si a usted le parece bien. Ya casi has terminado la escuela secundaria. No quisiera interrumpir eso. Mamá, le puso una mano en el hombro. Has organizado toda tu vida en torno a mí durante años. Tal vez sea hora de que apoye lo que necesitas para variar. A la mañana siguiente, Tasia presentó su renuncia al Departamento de Mantenimiento del Juzgado. Su supervisora, una amable mujer llamada Greta, que la había contratado 7 años antes, parecía sinceramente triste de verla partir. Nunca tuve una empleada más confiable, dijo Greta, firmando el papeleo. Aunque admito que nunca te imaginé como una oficial de la Marina. Ese era el punto, respondió Tasia con una leve sonrisa. Bueno, hagas lo que hagas ahora, tienen suerte de tenerte. Greta le devolvió el formulario firmado. Y Tasia, por si te sirve de algo, lo que hiciste en esa sala, de pie así, requirió mucho coraje. Mientras vaciaba su pequeño casillero en la sala de mantenimiento, Tasia se encontró recordando su primer día allí, desesperada por trabajar después de meses de rechazos, agradecida por el sueldo fijo y el anonimato. Había construido una vida en estos tranquilos pasillos, observando cómo se desarrollaba la justicia desde la barrera. Había dignidad en ese trabajo, en mantener el sistema limpio y funcionando, aunque nadie lo notara. Una semana después, Tasia y Ellen condujeron a Washington para su primera reunión en el Pentágono. Al acercarse al enorme edificio, Ellen silbó suavemente. Así que aquí es donde trabajarás. Bastante diferente de un armario de trapeadores. Muy diferente, asintió ella, sintiendo emoción y aprensión a la vez. Pero la misión es la misma en cierto modo. Manteniendo todo limpio, asegurándose de que el sistema funcione como debería. El control de seguridad fue un duro recordatorio de su cambio de circunstancias. Tras años de ser prácticamente invisible, ahora presentaba credenciales que le permitían acceder a uno de los edificios más seguros del país. El guardia examinó su nueva tarjeta de identificación con atención. Bienvenida de nuevo al servicio, teniente comandante Reeves. Una vez dentro, la escoltaron a una sala de conferencias donde el general Blackwood esperaba con varios oficiales de alto rango. Sus expresiones eran serias pero respetuosas. Teniente comandante, dijo Blackwood con calidez, señalando una silla vacía. Permítame presentarle al Comité de Ética y Supervisión.
Trabajará estrechamente con ellos en su nuevo cargo. Mientras se hacían las presentaciones, Tasia reconoció a uno de los oficiales, el mayor Frel, el testigo estrella de la fiscalía en el juicio de Caldwell. Su rostro denotaba sorpresa al verla. El teniente comandante Reeves dirigirá nuestra nueva división de rendición de cuentas, explicó Blackwood, asegurándose de que las operaciones clasificadas mantengan la documentación adecuada y de que el personal no sea el chivo expiatorio de decisiones estratégicas. Fracasos. Con el debido respeto, el general Frel comenzó con voz tensa. Dadas las recientes acciones del comandante Reeves con respecto a la información clasificada. Dadas las acciones del comandante Reeves, Blackwood interrumpió con firmeza. Ella ha demostrado exactamente el tipo de coraje moral que le ha faltado a este departamento. A veces, la lealtad a la verdad debe prevalecer sobre la lealtad al protocolo principal. La reunión continuó, describiendo los parámetros de su nuevo puesto. Tasia habló con claridad y seguridad. Sus años de entrenamiento militar regresaban como si nunca los hubieran abandonado. Al concluir la reunión, incluso Frel parecía impresionado, a regañadientes, por su comprensión de los problemas que enfrentaban. Después, el general Blackwood la acompañó hacia la salida donde Ellen esperaba. Esto no será fácil, advirtió. Se encontrará con la resistencia de quienes prefieren hacer las cosas a la antigua usanza. Lo sé, señor. Y la ironía no se me escapa, continuó con una leve sonrisa. Le pedimos que supervise operaciones clasificadas manteniendo la debida confidencialidad después de que usted incumpliera públicamente un acuerdo de confidencialidad. La diferencia está en el contexto, señor. Algunos secretos protegen las operaciones y al personal. Otros protegen los errores y la mala conducta. Entiendo la diferencia. Al acercarse a Ellen, que examinaba con interés una exposición de maquetas de aviones militares, Blackwood hizo una pausa. Su hijo parece un buen joven. Lo es, coincidió Tasia. Ha manejado todo esto con notable gracia. Los niños suelen comprender la integridad mejor que los adultos, observó Blackwood. Todavía no han aprendido todas las justificaciones que usamos para justificar los compromisos. 2 meses después, Tasia se presentó ante un público diferente. Un comité del Congreso que revisaba las medidas de rendición de cuentas para operaciones militares clasificadas. Su testimonio fue mesurado y reflexivo, basado tanto en su experiencia personal como en su experiencia profesional. Habló de la necesidad de mejores sistemas, cadenas de mando más claras y canales protegidos para denunciar inquietudes. El objetivo no es exponer operaciones clasificadas, explicó a la comité. El objetivo es asegurar que, cuando se cometen errores, aprendamos de ellos en lugar de ocultarlos, y que no se sacrifique a ningún miembro del servicio para proteger políticas erróneas. Esa noche, al regresar a la pequeña casa que ella y Ellen habían alquilado en Arlington, lo encontró viendo la cobertura periodística de su testimonio. Te veías diferente ahí arriba, observó mientras ella dejaba el maletín. De alguna manera, más parecida a ti misma. Lo siento así, admitió. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 8 años y finalmente hubiera recordado cómo respirar. Sonó el timbre y Ellen fue a abrir. Él regresó con un paquete que Tasia abrió y encontró una fotografía enmarcada de su antigua unidad en Afganistán. Con ella, había una nota del sargento Caldwell. Pensé que podrías querer esto para tu nueva oficina. Un recordatorio de que la verdad siempre importa, incluso cuando tarda en ser escuchada. Nuestras historias aún no terminan. Tasia colocó la fotografía en su repisa junto a una más reciente de Ellen en su campeonato de debate. Pasado y presente, uno junto al otro. Ya no se escondía. Para proteger al otro. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Tasia vio su reflejo en el espejo. La cicatriz a lo largo de su mandíbula se había desvanecido con los años, pero seguía visible, un recordatorio permanente de esa noche en el desierto. La recorrió suavemente con las yemas de los dedos, recordando el dolor, el miedo,
la larga recuperación. Pero ahora, por primera vez, la cicatriz se sentía menos como una herida y más como una insignia de honor. La había moldeado, sin duda, pero ya no la definía. Lo que la definía ahora eran las decisiones que había tomado desde entonces. Tanto la decisión de guardar silencio por el bien de su hijo como la decisión de hablar cuando el futuro de un hombre inocente pendía de un hilo. Ya no era la conserje invisible que pasaba desapercibida por la vida. Tampoco era simplemente la teniente comandante Reeves, sujeta a órdenes y protocolo. Era Tasia, madre, denunciante, defensora, superviviente, visible al fin en toda su complejidad.